Muy bien, muchachos, vamos a esperar a que se conecten todos para continuar con nuestra clase. Ya estaba, me estaba confundiendo con la hora, ya estaba dando por hecho que era nuestra última clase, nuestra última sesión. No, afortunadamente no, ¿por qué? Porque nos va a dar pie a poder resolver algunos de los problemas ya de aplicación. Y como les decía, vamos a trabajar mucho lo que es la lectura de comprensión. Precisamente por eso, insisto, traten de hacerse al hábito de la lectura para que podamos tener una comprensión mucho más rápida, más fácil de las situaciones que se nos están planteando. En este caso, en el caso que acabamos de resolver, si nos dan una función, nos dicen que hay que obtener la función de la velocidad y la aceleración, pues ya sabemos que podemos hacerlo por medio de derivaciones. En este caso es aplicar fórmulas de derivación que nosotros vamos a tener ahí. Les voy a pasar este archivo del formulario al grupo, el grupo de WhatsApp, para que lo puedan tener. Vamos a, como les decía, prácticamente ya no vamos a trabajar con esto, pero en ese formulario nosotros también tenemos fórmulas trigonométricas que nos van a terminar sirviendo más adelante. Entonces, se los comparto para que lo tengan ahí a la mano. Luego, sabíamos que teníamos que derivar, derivamos, y luego viene lo que es la lectura de comprensión, la aplicación de esta lectura de comprensión. Nos dice, determine el valor de la posición y la velocidad cuando la aceleración es igual a 0. Me manejan un cuándo. El cuándo tiene que ver con el tiempo. Al tiempo se le puede hacer referencia con esos términos temporales. Del cuándo, del instante, del momento. Todos esos tipos de términos nos van a hacer referencia al tiempo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que determinar primero ese cuándo, el momento en el que la aceleración es igual a 0. Como ya tenemos nuestra función de la aceleración, entonces lo único que tenemos que hacer es igualar a 0 la aceleración, porque en ese cuándo la aceleración vale 0. Tenemos la facilidad además de que nuestra función para la aceleración es de primer grado. Entonces simplemente vamos a despejar para t. Es lo que hacemos. Despejamos para t y nos queda que el tiempo es igual a 0.5 segundos. Entonces ese es el cuándo. En ese instante, cuando se dan 0.5 segundos de tiempo, es que la aceleración vale 0. Y entonces con ese tiempo nosotros debemos obtener los restantes resultados. Perdón. Entonces, tomamos ese valor del tiempo y lo vamos a sustituir. Gracias. Lo vamos a sustituir en las ecuaciones que tenemos para la posición, que es x, y para la velocidad, que es v. Sustituyendo, ya vimos en un primer instante, la posición nos da 3. Tenemos que tener mucho cuidado también con el manejo de los signos, con los exponentes que estamos utilizando. Obviamente, aquí también tenemos que tener muy claro, si nuestra función de aceleración hubiese sido cuadrática, por ejemplo, llega a suceder mucho con las funciones cuadráticas cuando las resolvemos. Habría que resolverla y a veces las raíces, una es positiva y la otra es negativa. Por lógica, nosotros no podemos utilizar tiempos negativos porque no existen. Nosotros tomamos el tiempo positivo, ¿por qué?
Porque nosotros marcamos un instante de inicio de recorrido, un instante de inicio del evento. Entonces decimos que ese es el momento cero. Y a partir de ese momento, nosotros activamos el cronómetro y el tiempo empieza a correr, ¿sí? Por eso, siempre que tengamos que determinar un tiempo, vamos a tomar en cuenta el instante positivo. Ahora, para la velocidad, nosotros sustituimos también y nuestro valor es menos 7 metros sobre segundo. Si nosotros tenemos que nuestra trayectoria es directamente sobre el eje X, en este caso, y tenemos establecido un punto de origen, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a alcanzar la posición de 3 metros, suponiendo que tenemos la marca de 1, la marca de 2 y la marca de 3. Entonces, para este instante, este es 1 metro, 2 metros, 3 metros. A fin de cuentas, el valor es positivo, por lo tanto, el recorrido es hacia la derecha. Entonces, este objeto se encuentra aquí, ¿sí? Y su velocidad se dirige hacia allá, porque es, en este caso, no le voy a poner el signo, porque ya estoy indicando con la flecha que va a la izquierda. Si no le pongo la flecha, yo le tengo que poner el signo negativo, ¿sí? Pero en este caso su velocidad se dirige hacia la izquierda. Y su aceleración, como ya lo vimos, es 0. La posición es esta, 3 metros. De esa forma nosotros podemos interpretar lo que sucede con esta partícula en ese instante, en el tiempo igual a 0.5 segundos. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a la solución de este problema? No. ¿Ok? Aquí probablemente la dificultad más grande que nosotros podamos encontrar, principalmente aquellos que no han trabajado con cálculo, sería precisamente la determinación de las derivadas. Los que ya han trabajado con cálculo se podrán recordar que a veces ya sobre la práctica se va haciendo mecánico. Aquí lo hice un poquito gráfico, un poquito parte por parte, precisamente tratando de evidenciar cuáles son las fórmulas que se están utilizando. Como lo vimos, esas fórmulas, una es de cuando C multiplica a X a la N, que fue varios de los casos. En este caso vamos a poner en lugar de X, vamos a poner T para que esté conforme a lo que nosotros tenemos. Y entonces nuestro resultado va a ser C, que es la constante, por N, por T, a la N menos 1. De esa forma nosotros estuvimos aplicando. Ahora, una de las funciones también nos decía que la derivada de C por T, obviamente decía X, pero en este caso estamos utilizando T, es igual solamente a C. Esa fue la que aplicamos al derivar esta, cuando nos da este 2. Es la que aplicamos cuando derivamos esta y nos da este 36. ¿Sí? Esta es la que nosotros estuvimos aplicando ahí. La otra es la que aplicamos con los términos más grandes. Y luego teníamos una que decía que la derivada de C con respecto, en este caso de T, es igual a 0. Entonces, esa es la que nosotros aplicamos
cuando derivamos 5 y cuando derivamos después el 2. ¿Sí? De esa forma es que los fuimos obteniendo. Esas fueron las fórmulas que nosotros fuimos aplicando. ¿Ok? Bueno, de esta forma se soluciona este problema. Con estas fórmulas de derivación que son algunas de las principales. Y que, como les decía, lo más importante con la aplicación de este tipo de fórmulas es la identificación. Lo mismo que nos va a pasar un poquito más adelante cuando nosotros tengamos que identificar. Ahora, por favor, nada más confirmen si ya lo tienen copiado para que podamos pasar al siguiente ejercicio. Sí, Ya, ya. Inge. ¿Ya quedó? Sí, Ya, ya. Inge. Ya. Sí, que Ok, perfecto. Entonces, vamos a borrar esto para poder tener libre el planteamiento del siguiente ejercicio. Nos pasamos a ese segundo ejercicio y tenemos esto. El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Un automóvil arranca del reposo y con aceleración constante alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundo cuando recorre una distancia de 200 metros. Determine su aceleración y el tiempo requerido. ¿Ok? Como les digo, esto es lectura de comprensión. Vamos a tener lo siguiente. Primero, mis datos. Voy a tener una velocidad final que va a ser de 15 metros sobre segundo. Vamos a tener una distancia recorrida. La distancia recorrida es el equivalente a x menos x0. Esto es igual a 200 metros. O esto es equivalente a decir que x0 es 0 y x final es 200 metros. ¿Sí? De esa manera nosotros también lo podemos manejar. Esos son los datos que nosotros tenemos. ¿Sí? Además, según el planteamiento nos dice, este automóvil parte del reposo. Eso, como ya lo vimos, cuando nosotros partimos del reposo, nuestra velocidad inicial es 0. ¿Sí? Y además nos dice que tiene una aceleración constante. Estos siguen siendo datos que nosotros estamos obteniendo de nuestro enunciado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo fuimos sacando estos datos? Sí. Ok. Como les comento, nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que nos va expresando el problema, porque de ahí nosotros podemos ir sacando información. No nos dan datos concretos, por decirlo de alguna manera, como en el caso de la velocidad que dice que es de 15 metros sobre segundo. Ni la distancia, simplemente nos dice arranca del reposo. Entonces nosotros podemos asumir velocidad inicial de 0. Y la siguiente sí es de cierta manera concluyente. Nos dice con aceleración constante. ¿Ok? Ahora, ya tenemos nuestros datos. ¿Cuáles son las incógnitas? Nos dice determine su aceleración y el tiempo requerido. Entonces, yo sé que la aceleración es constante, pero no conozco su valor. Y tampoco conozco el valor del tiempo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos incógnitas que nosotros vamos a tener. Vamos a pasar estos datos
a lo que sería nuestro editor de ecuaciones para poder trabajarlo en forma. Ahora, entonces me dicen, velocidad inicial es igual a 0. La aceleración es constante. Luego, la velocidad final es de 15 metros sobre segundo. La distancia recorrida, como ya lo vimos, la podemos expresar de dos formas. X menos X0 es igual a 200 metros, o X0 es igual a 0 y X es igual a 200 metros. De esa forma nosotros podemos expresar esa parte, ¿ok? Estos serían nuestros datos. Lo vamos a poner así. Estos son nuestros datos. Ahora, las incógnitas es aceleración, tiempo. No conocemos estos dos datos. Ahora, ¿qué movimiento es? ¿Qué tipo de movimiento de entre los que vimos es el que podemos aplicar aquí? Si nos está hablando principalmente de la característica aquí, de una aceleración constante. ¿Qué tipo de movimiento es el que aplicaría? Vimos... rectilíneo uniforme. Empezamos por ese, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento relativo, con las poleas movimiento dependiente y tiro vertical y caída libre. Ahora, esto es un movimiento que un automóvil está realizando de forma rectilínea. Entonces puede ser movimiento rectilíneo o rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuáles son las características de cada uno? El rectilíneo uniforme tiene velocidad constante y el rectilíneo uniformemente acelerado tiene la aceleración constante. Entonces, ¿cuál de esos dos es? Si se dan cuenta, vamos eliminando tipos de movimientos y nos vamos concentrando. Por el tipo de movimiento que lleva a cabo este vehículo, pues como lo platicamos, tendría que ser rectilíneo. Pero tenemos dos tipos de movimientos rectilíneos. Entonces, ¿qué tipo de movimiento sería? ¿Ok? Se van a dar estas dos condiciones. Nosotros lo podemos expresar así. Aquí, su posición inicial es 0. La velocidad inicial es 0. Acá, su posición final son 200 metros. Su velocidad final son 15 metros sobre segundo. En este recorrido, nosotros tenemos una aceleración que no conocemos y se lleva en un tiempo que tampoco conocemos. ¿Ok? Esos serían nuestros datos, ya expresados en el diagrama. Si ustedes lo ven en el diagrama, a lo mejor es un poquito más comprensible. Ahora, recordamos o volvemos al punto. ¿Qué tipo de movimiento es?
esto es necesario identificarlo para saber cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora también me están hablando de una velocidad inicial, de una posición inicial, de aceleración, de tiempo, posición final, velocidad final. ¿En qué fórmulas aparecen? ¿Movimiento rectilíneo o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Un movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme maneja la única fórmula que tenemos aquí, que es X igual a X inicial más velocidad por tiempo. Este es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, sí tenemos posición final, posición inicial, pero solamente tenemos velocidad, porque aquí nuestra velocidad debería ser constante. Pero resulta que la velocidad, en el ejemplo que tenemos, no es constante. La velocidad va a cambiar. Tenemos una velocidad inicial de 0 y va a terminar siendo una velocidad de 15 metros sobre segundo. Pero en este trayecto de 200 metros, esa velocidad va a ir aumentando. De manera que no vamos a poder contar con una velocidad constante. Entonces, si lo vemos así, no podría ser el movimiento rectilíneo uniforme. Tendría que ser el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Su nombre lo dice. La aceleración es uniforme. Tendríamos que la aceleración es constante. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En otro caso, la posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la otra, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por X final menos X inicial. ¿Ok? En este caso, la aceleración debe ser constante. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podríamos identificarlo. Aquí, en el enunciado que nos están indicando, la aceleración es constante. Por lo tanto, nosotros podríamos utilizar estas fórmulas. ¿Sí se comprende cómo lo determinamos? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a identificar cuál es la fórmula que nosotros podemos utilizar para poder determinar estos valores. ¿Qué es lo que pasa con la primera fórmula? Nosotros vamos a tener la velocidad final, si la conocemos. La velocidad inicial, si la conocemos. La aceleración, no la conocemos. Y el tiempo, no lo conocemos. En este caso tenemos dos incógnitas. Por lo tanto, esta no es muy factible, al menos de inicio. Luego, en la siguiente, tenemos la posición final, tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad final
no tenemos el tiempo, no tenemos la aceleración y nuevamente no tenemos el tiempo. Entonces, esta tampoco parece muy factible, al menos de inicio. Si de plano ninguna de las tres es factible para poder obtener al menos un valor, lo que podemos hacer es armar sistemas de ecuaciones para poder quedarnos con una sola variable. Pero vamos a ver, en este caso hasta el momento, las dos ecuaciones que tenemos aquí tienen dos incógnitas. Entonces, son dos ecuaciones con dos incógnitas, pero esta es de segundo grado. Eso nos complica un tanto las cosas. Ahora, vamos a analizar la última. Tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, no tenemos la aceleración, tenemos la distancia total recorrida. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es utilizar esta última ecuación, ¿sí? Esta es la que nosotros podemos tomar en cuenta. Ahora, dijimos que era movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuestra ecuación a utilizar va a ser velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial también al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. ¿Ok? Ahora, de este dato o de esta fórmula nosotros no conocemos la aceleración. Es la que vamos a despejar. Entonces, primero, esta velocidad está sumando. La vamos a pasar restando. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Igual a 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Ahora, para despejar la aceleración, nosotros podemos ver que el 2 y la distancia recorrida la están multiplicando. Para despejarla, vamos a pasar estos términos dividiendo. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que la aceleración es igual a la diferencia de velocidades cuadradas entre 2 veces la distancia recorrida. Tenemos este valor. ¿Sí? Si se dan cuenta, nosotros aquí ya estamos despejando. Ya podemos indicar cuál es el valor para la aceleración. Simplemente tenemos que despejar. Perdón, tenemos que sustituir. Primero, la velocidad final. Nosotros sabemos que es de 15 metros sobre segundo. La velocidad inicial, como ya lo vimos, es 0. Luego, el valor de la distancia recorrida, como ya lo vimos, son 200 metros. ¿Ok? Entonces, resolviendo esto, primero, perdón, vamos a tener 15 al cuadrado. ¿Cuánto nos da elevar 15 al cuadrado? 225. 225, muy bien. Ahora, en este caso también vamos a tener que hacer hincapié en las unidades. Si yo estoy elevando al cuadrado el término completo, las unidades también van a quedar al cuadrado. Me va a quedar... Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Así es. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Esto para qué? Para que al final yo compruebe si mis despejes fueron correctos. ¿Sí? Luego, vamos a tener que se divide entre 2 por 200, que serían 400 metros. Las operaciones con unidades nos van a indicar si nuestros despejes fueron correctos. Las unidades deben ser congruentes con el resultado. Ahora, vamos a tener 225 entre 400.
¿Cuánto nos da? 0.56. 0.562. Muy bien, entonces este sería el resultado, 0.562. Y bueno, ya encarrerados tenemos un 5 al final. Entonces, aquí, nuestro resultado debería ser en unidades de longitud entre segundo cuadrado. Vamos a ver cómo se operan nuestras unidades. Si nosotros lo checamos, tenemos metros cuadrados entre segundo cuadrado en el numerador. En el denominador tenemos metros cuadrados que nosotros podemos considerar divididos entre 1. ¿Ok? Ahora, multiplicamos medios por medios y extremos por extremos para poder determinar cuál es el resultado. Extremos nos van a dar el numerador, entonces ahí vamos a tener, perdón, aquí no es metro cuadrado, aquí nada más es metro. Ahí se me estaba barriendo el dato, solamente es metro. Entonces, realizando las operaciones, vamos a tener extremos, me va a dar metro cuadrado por 1 metro cuadrado. Entre medios, que va a ser metro por segundo cuadrado. Como tengo metro en la parte del denominador y metro cuadrado en el numerador, yo puedo quitar el cuadrado con el metro de abajo. Y me va a Metro metro solamente sobre sobre el segundo cuadrado. cuadrado. Exactamente. Entonces, las unidades, si nos damos cuenta, son congruentes con el resultado que deberíamos estar obteniendo. Porque la aceleración se mide en unidades de longitud entre segundos cuadrados o unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, este es el valor de nuestra aceleración. Ahora, necesitamos determinar el tiempo. Voy a borrar esta operación. Como les digo, solamente es para comprobar también que nuestras unidades son correctas y no solamente asumirlas de buenas a primeras. Ahora, ya tengo la aceleración. A donde manejamos tiempo es en estas dos primeras ecuaciones. Ahí es a donde manejamos tiempo. Nada más que en la segunda tenemos que el tiempo está al cuadrado. Entonces la situación se nos podría complicar. Lo que podemos hacer es utilizar la primera ecuación para poder resolver y despejar el tiempo. Si se dan cuenta, todos los términos son de primer grado, entonces no tendríamos mucho problema. Sería velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es nuestra fórmula, es sencilla si lo queremos ver así. Ahora, vamos a despejar. La velocidad inicial nos está estorbando, está sumando, la vamos a pasar restando. Entonces nos queda velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. Luego, la aceleración me estorba. Está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, el tiempo es igual a la diferencia de velocidades entre la aceleración. Y de aquí nosotros sustituimos. Vamos a tener 15 metros sobre segundo menos 0 entre 5.625, que son metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Si nosotros hacemos la operación, metro sobre metro se va. Segundo, entre segundo cuadrado nos quedamos solamente con los segundos. ¿Sí? Podemos hacer ahorita también la operación correspondiente. Ahora, nos va a quedar 15 metros sobre segundo entre 0.5625. ¿Cuánto nos da? Nos da 26.6666. Es correcto. Entonces, para este recorrido, para poder alcanzar
Después de, como les comentaba, vamos a tratar de manejar un máximo de 4 decimales para tener un poquito de estandarización en nuestros resultados. Le vamos a tratar de cortar ahí. Entonces, en este caso, redondeado nos quedaría 26.6667 segundos. Eso quiere decir que en este tiempo, para alcanzar esa velocidad en 200 metros, nuestro vehículo tuvo que haber tardado 26 segundos con la aceleración que ya determinamos. ¿Ok? Entonces, se llevó su tiempo, a lo mejor todavía estaba frío, no sé. Pero, bueno, estamos hablando de 15 metros sobre segundo. Nosotros estamos acostumbrados a tratar las unidades en kilómetros por hora. Lo podríamos hacer el cambio para poder verificarlo. Primero, vamos a ver cómo quedan nuestras unidades en esta operación. En el numerador tenemos metros sobre segundo y en el denominador tenemos metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Nuevamente, medios por medios y extremos por extremos. Los extremos nos dan el numerador y tenemos metro por segundo cuadrado. Entre los medios nos van a dar el denominador. Metro por segundo. Metro con metro se va y segundo cuadrado con este segundo se va. Y nos queda solamente segundo. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra operación es congruente con nuestro resultado. ¿Dudas hasta aquí? No, Inge. No, No está bien. No dije todo bien. Ok, muchachos, muy bien. Entonces, por favor, nada más asegúrenme que lo tienen copiado para que demos por concluido este ejercicio. Sí, ya quedó. ¿Ya todos lo tienen? ya. 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 Ok, muy bien. Ya quedó. Perfecto. Entonces, estos serían nuestros resultados para este ejercicio. Como les digo, es muy importante que nosotros vayamos considerando lo que son los datos primero, las incógnitas, identifiquemos el tipo de movimiento y luego estemos verificando cuál es la relación entre las fórmulas, los datos y nuestras incógnitas para poder llegar a resolver nuestro problema. Ahora, el tercer problema nos habla del bloque, de lo que son nuestras poleas. Nos dice, un bloque B inicia su movimiento desde el reposo. ¿Qué quiere decir? Que el bloque B va a estar con una velocidad inicial de 0 y desciende con una aceleración constante. Estamos hablando nuevamente de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si se sabe que después de que el bloque A se ha movido 400 milímetros, ¿hacia dónde se va a mover el bloque A si el bloque B está bajando? A la derecha. Hacia arriba, ¿no? Hacia abajo. Nuestro Ah, bloque hacia B abajo. está bajando. Nuestro bloque A, ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. Exactamente lo que comentaban. Sería moverse hacia este lado, hacia la derecha. Entonces vamos a considerarlo. Se dice, su velocidad es de 4 metros sobre segundo. Entonces, igual, parte del reposo alcanza una velocidad de 4 metros sobre segundo cuando ya recorrió 400 milímetros. Esto lo vamos a pasar a metros, obviamente. Y luego dice, determine la aceleración de A y B y la velocidad y el cambio de la posición del bloque B después de 2 segundos. ¿Ok? Lo vamos a dejar planteado así. El tiempo ya no nos va a dar para poder resolverlo. Yo les voy a subir las soluciones para los ejercicios pertinentes. Vamos a ver probablemente el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, ya veremos. Probablemente uno de los dos, del 5 al 6, no se lo resuelva. El 4 va a ser de cajón.